Continuamos con el Tribunal de la Tarde, ya estamos en la audiencia preliminar del día de hoy. Nos acompaña la doctora Sara Mota, ella es pediatra infectóloga y el tema de hoy es el COVID-19, el análisis de las nuevas medidas implementadas por el Ministerio de Salud Pública. Esto es un tema muy interesante. Atención todo el país. Con nuestra invitada vamos a hablar de la situación del COVID-19 en la República Dominicana en la actualidad. Doctora, buenas tardes. Es un placer tenerla con nosotros. Buenas tardes. Ya hasta extrañaba un poco estar aquí con ustedes, porque como no es la primera vez y esto es relativamente frecuente, hasta me hacía falta. Y bueno, qué bueno que pude acompañarlos porque habíamos tenido a veces, no se había podido coordinar por ciertas razones. Y yo, bueno, hoy Denise, sí puedo, qué bueno. Qué bien, doctora, qué bueno que esté con nosotros aquí. Doctora, este tema del COVID-19 es un tema muy digno de análisis. Yo ya estoy esperando a ver si cambiamos un día la conversación, pero mientras tanto es lo que definitivamente nos sigue preocupando. Para que iniciemos con el tema, precisamente hoy el gobierno ha delimitado, ¿no?, algunas de las medidas a tomar en esta celebración de Año Nuevo y de Nochebuena y de Año Nuevo. Usted, tomando en cuenta la experiencia que tiene, el comportamiento que tiene esta situación en nuestro país, ¿cómo usted ve esta situación? ¿Cómo usted ve las medidas? Si hay que endurecerlas, si hay que flexibilizar, si hay que cerrar por completo. Mira, siempre he dicho, creo que desde el principio, y si se encuentran programas anteriores, pero creo que si en algo yo he sido reiterativa es en el punto de que independientemente de lo buenas o desacertadas que sean las medidas, depende demasiado de la población, o sea, depende prácticamente el 100% de nosotros, o sea, el gobierno puede hacer una recomendación, pero si la ciudadanía no la sigue, es decir, y voy a hablar en primera persona, voy a hablar en la primera persona del plural, si nosotros, los ciudadanos, no nos acogemos, por ejemplo, nosotros podríamos estar haciendo este programa totalmente en el estudio y estamos cada uno en una locación. ¿Por qué? Para mantener precisamente la distancia física. Un estudio de televisión probablemente no cuenta con la ventilación, con las condiciones que se recomiendan para hacer una reunión. Somos menos de 10, somos mucho menos de 10, pero estaríamos encerrados en un sitio sin ventilación, propiciando probablemente un contagio. Entonces, ¿por qué no podemos hacerlo así por un tiempo? Porque estamos hablando de algo que tiene un plazo que todavía no podemos delimitar, un plazo que vemos que parece no vencer, pero que va a vencer, porque ya está en el horizonte muy, muy cercano el tema de la vacuna. De hecho, acabo de ver la foto de una ex estudiante mía, que ella es médico, ejerce en Puerto Rico, es puertorriqueña, y acabo de ver que ella subió en sus redes su carnet de vacunación, acaba de recibir la primera dosis de una vacuna de COVID. Es decir, ya no parece ya no es una fantasía, ya es real. Hay una vacuna disponible. Entonces, volviendo al tema de las medidas. Al principio las medidas, cuando uno las escucha, les resultan un poco ambiguas. Y me robé esta palabra de un amigo que en un grupo lo mencionó así. Porque te dicen que el toque de queda es hasta las 7, pero la libertad de tránsito es hasta las 9. Pero es bueno explicar a las personas que cuando hablamos de toque de hasta las 7 y libertad de tránsito hasta las 9, a lo que se refiere es que ciertamente ya a partir de las 7 de la noche se supone que no debe haber nada disponible, pero que si usted, por alguna razón, le coge esa hora en la calle, todavía no puede terminar su actividad, lo que sea que esté haciendo, y pueda llegar a su casa tranquilo, sin todo lo que se arma, justamente cerca de la hora de terminar el toque de queda. Sin embargo, creo que tal vez debió haber dejado las medidas como estaban, un toque de queda a partir de las 9 de la noche. Limitar la venta de alcohol. Bueno, ¿por qué no se hizo desde el principio? Las personas comienzan a elucubrar y a decir, bueno, pero ¿por qué? Que si el alcohol aumenta el contagio.
Lo que pasa es que cuando estamos ya alcoholizados, cuando ese efecto inicial que tienen las bebidas alcohólicas, donde nos ponemos muy alegres, muy contentos, se nos olvida la distancia. Si no, se nos olvida la distancia sobrios, imagínate con 2 o 3 tragos. Sí. Entonces, también lo que quieren evitar las medidas es... Y el borracho escucha poco, hay que hablarle duro. No, Bueno. doctora, escúchame que le interrumpa. No hay cosa que le guste hablarle más de cerca a uno que un borracho. Así es. Y comienza a abrazar gente y a llorar voceado encima de uno. Entonces, es lo que explica la doctora, que el alcohol lo que hace que acerca más a las personas. De manera, en sentido general, porque uno de los efectos iniciales de las bebidas alcohólicas es la desinhibición de la persona. Luego hay una fase depresiva donde uno se va, digamos, soñando y eso, pero en la fase inicial tú estás justamente muy contentito y básicamente lo que tratan de eliminar o lo que quieren controlar las autoridades con las medidas son las aglomeraciones en sitios públicos, en sitios más grandes donde se puedan ahora, doctora, acumular más personas. Ahora, doctora, la verdad es que, para pasarle a la doctora Charlotte, la verdad es que por eso es que esta sociedad se comporta de manera como la estamos viendo, porque es que aquí se le acomoda las cosas a la gente. O sea, ¿por qué usted tiene que decir, mira, hay un toque de queda a partir de las 7, pero le vamos a dar 2 horas de circulación? Hermano, ponga un toque de queda a las 9 de la noche y tire la guardia en la calle, y al que esté después de las 9... El que esté después de las 9, a culatazo, hay que llevarlo preso. Es que también había otra opción y es una cosa que se ha discutido en diferentes medios. ¿Por qué? ¿Para qué toque de queda? ¿Por qué no simplemente se restringe ciertas actividades y ciertos negocios? Porque también una de las cosas que le molesta a la población y que hace que cuando en algunos medios se critiquen las medidas, uno se quede sin argumentos, son las actitudes del mismo gobierno. Y a lo que voy es a lo siguiente. El gobierno te dice que no debes aglomerarte, que debes usar mascarilla, que debes estar distanciado, que debes evitar las reuniones de más de 10 personas, pero ese mismo Estado propicia actividades donde ves al presidente de la República, donde ves a la misma vicepresidenta, donde ves a la primera dama, donde ves a los principales ministros en actividades con más de 10 personas sin ninguna distancia. Entonces, es lo mismo, doctora, es lo mismo que nosotros también, nosotros los periodistas también, que sí, criticamos aquí una cosa, pero nos vamos a un encuentro donde estamos así apiñados. Tal vez yo digo, bueno, ellos lo hacen, pero yo por mi conocimiento, por mi educación, yo no lo voy a hacer. Sí, pero la mayoría, el grueso de la gente no tiene ese discernimiento. Lo que la mayoría de la gente dice, pero si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Porque a ellos no se les contagia, a mí tampoco. Y además, hay que decirlo, de alguna manera las personas perciben como que el riesgo ha disminuido. Y se habla de manipulación, se habla de sobreinflación. Sin embargo, cuando uno conversa con colegas en chats de médicos, donde no hay ningún tipo, o sea, donde simplemente estamos hablando como colegas, independientemente de banderas políticas o opiniones, la gente lo que te comienza a comentar es, o sea, los colegas, de que hoy, donde estoy trabajando, hay más casos. Cada vez hay más casos. O sea, no es mentira, hay más casos. Y otra cosa que las personas no entienden es lo siguiente. El coronavirus en el momento más álgido de la pandemia para nosotros ocupó prácticamente todas las facilidades hospitalarias. Había que bajar el número de camas para COVID porque las otras enfermedades siguen ocurriendo. O sea, las personas se enferman de COVID, pero las personas siguen teniendo infartos, siguen teniendo accidentes, las mujeres siguen dando a luz. Entonces yo no puedo tener... Si tengo 100 camas en un sitio, no puedo tener las 100 para COVID, aunque quiera. Tengo que tener espacio para las demás patologías. Doctora, hay algo que me gustaría que ustedes, desde su punto de vista, con la experiencia que tienen. Viene el 24 de diciembre, viene el 31, las famosas cenas familiares. El gobierno dice, en un restaurante no más de 10 personas, pero en una familia se reúnen son familias 12, 15 y hasta 20. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la sugerencia para una actividad que tiene pues que está tan introyectada en la cultura, en la mente del dominicano? Yo entiendo que, mi sugerencia es que la cena sea estrictamente familiar y que en caso, o sea, de que de ser posible las personas se limiten a su núcleo, es decir, generalmente donde hay familias grandes y todavía los patriarcas viven,
usualmente se concentran esas reuniones en esa casa materna o paterna, es decir, los abuelos. Entonces, ahí es donde, como dices, se acumulan más personas. Pero aquellas familias que pueden disponer de un sitio donde donde pueden estar con cierta distancia, incluso que pueden tener espacio al aire libre, ¿por qué no adoptar, aceptar una sugerencia que se hizo hace algunas semanas de un almuerzo navideño? ¿Qué diferencia tiene que compartamos a eso de las 2 de la tarde la tradicional cena, hacerla más temprano, para que temprano podamos cada quien recogerse, a hacerla? ¿Por qué tiene que ser obligatoriamente en la noche? ¿Cuál es la necesidad de hacerla obligatoriamente a esa hora en las condiciones actuales en que estamos? Bien ahí. Sí, doctora, usted que es pediatra e infectóloga, el tema del COVID en los niños, mire, porque hemos escuchado tantas cosas y precisamente ahora con el tema del año escolar que estaban pidiendo algunas personas que los niños fueran de manera presencial a los colegios, un sinnúmero de cosas. El tema del COVID, el COVID en los niños, porque sabemos que los niños en su mayoría son asintomáticos. Pero también tenemos el conocimiento que niños han sufrido los estragos de los síntomas y hasta niños han perdido la vida. Entonces, usted, que es pediatra y además infectóloga, quisiera que nos explicara la verdadera incidencia del COVID-19 en niños. Aparentemente, pues, la Sí, doctora sí, en un momento parece de la ser que conversación se frizó y vamos a esperar que pueda vamos a reintegrarse, ver pueda sí, que la doctora. ingresar nuevamente. Es importante sí, restablecer la conexión con la doctora, porque este tema sigue siendo de vital importancia para la humanidad, independientemente de que ya la vacuna esté, se pueda ver tan cerca. Hablarse de Puerto Rico, bueno, pues ya la vacuna está muy cerca de la República Dominicana, aunque todo el mundo sabe que Puerto Rico, con su condición de Estado libre asociado, pertenece, ¿no?, a los Estados Unidos, y entonces Claro. eso, pues, por eso la facilidad, porque ya también en Estados Unidos, en estados, ya han empezado la vacunación. Ahora, aquí todavía, yo incluso vi gente, comunicadores, decir públicamente, ya a mí me dio, a mí ya a mí no me repite, porque se tenía creencia Eso es de ignorancia. que si a usted le daba, a usted no repetía. Eso es ignorancia. Pero déjame decirte que yo vi a una persona de un popularísimo programa del mediodía decir eso, y yo dije, ¿y dónde lo vio? ¿Dónde vio él eso? ¿Y cuál fue el médico que le explicó que el eso COVID no repite? El COVID repite, y de hecho he conversado con algunas personas que le han repetido. Claro, y cuando repetir varias veces, repite da más duro. Según los especialistas, pueden repetir varias veces. Es más, yo tengo gente, yo conozco una persona que le ha dado varias veces el COVID. También Claro. Obviamente. Quiero destacar en este sentido, amén, que repite, y ya hay varias personas que sí lo han testimoniado, con síntomas más complejos y más incluso diferentes que la primera vez. Es a los colegios privados. Hay colegios que están utilizando en esta semana, que terminan la mayoría de ellos la clase, hacer un encuentro navideño con esos estudiantes. Pero caramba, porque no me luce decir otra palabra. Pero bueno, caramba. No hemos mandado a nuestros hijos a clases por un tema de la pandemia. ¿O es que acaso el virus también toma vacaciones navideñas? No, pero caramba, pero eso es una dígame, imprudencia. ¿en qué cabeza? O sea, para un adulto, estamos hablando que para los adultos, respetar el distanciamiento, el tema de las mascarillas. Dígame usted, un niño de 6 o 7 años que ve a su compañerito que tiene casi un año sin verlo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Lo va a abrazar. Obvio que el niño, si no... No, ahí se juntan, van a estar todos Dios, juntos, o sea, todo el mundo lo sabe. Vamos a utilizar la lógica. Es tan complejo explicar y decir que ese es un año que no tenemos ningún tipo de comparación. No. Decir, cuando en el año Por eso, cuando me dio COVID, no, es la primera vez. Entonces,
¿Qué implica? Que para poder asumirlo, no podemos asumirlo con los recursos que lo hemos hecho todos los años anteriores. Este 24 va a ser atípico, este Por 31 va eso a que ser yo digo, atípico. doctora, claro, por Por eso que yo Dios, digo, hay que señores, decirlo. Qué estamos en bueno un que se atípico. reintegra. Perdón, no. Ah, ya está ahí la ¿Sabe qué doctora. fue lo que pasó? Yo siempre espero, o sea, a mí me gusta conectarme en la casa porque es más estable, ¿no? El internet en la casa. Y porque también no tengo que estar mortificada con el teléfono de que si trípode, que si me, etcétera. Entonces, ¿verdad? Ah, pero ¿qué pasa? Que aquí a veces le dan unos pestañones a la luz, que eso me da a mí un pique. Entonces, cuando yo me quedé hablando sola. Ah, se Pero le fue ya, yo se fue la luz, se espero. Doctora, fue la luz, bueno, Sí. doctora. entonces, Ay, la Doctor, ¿usted escucha pregunta mi de Deney, pregunta? sí, que no, tengo en Doctora. bueno, yo me quedé en la recomendación para las cenas. Entonces, básicamente lo que decía era que tratar de cumplir con esa recomendación de no más de 10 personas, de aquellas personas que tengan pues la posibilidad de de hacer una cena en un espacio o una actividad en un espacio donde puedan mantener cierta distancia, pero que también pues, estaba la sugerencia de hacer la actividad como un almuerzo. Pero hay una cosa también que hay que tener presente, diríamos el estado vacunal, el estado serológico de esa familia. Hay familias donde ya todo el mundo le ha dado COVID, bueno, pues probablemente eso no va a tener ningún problema en compartir. Pero aún así, la recomendación actual es de que a pesar de que usted le haya dado la enfermedad, debe continuar cuidándose porque todavía hay muchas cosas que no sabemos a ciencia cierta de la enfermedad. Se habla de que puede reactivarse y aunque esos casos de reinfección no son tan frecuentes, afortunadamente, aún así existe un riesgo. Y como no tenemos todavía la vacuna disponible en nuestro país, sigue siendo recomendable la distancia física y el uso de mascarilla. Sí, sí, doctora. Yo decía que aprovechando su condición de pediatra e infectóloga, que nos hablara del tema del COVID en los niños, sobre todo, doctora, porque hemos escuchado que pedían los colegios privados que los que fueran algunos niños de manera presencial y surgió ese tema hace ya unas semanas y el COVID en los niños, doctora, sabemos que son asintomáticos en su mayoría, pero también hay niños que han sufrido los síntomas de la enfermedad y también los niños han hecho gravedad y han fallecido. Entonces, para que usted nos dé un poco de luz en torno al comportamiento del COVID-19 en los niños. Mira, ciertamente en el COVID-19 en los niños no parece ser muy grave. Es decir, cuando tenemos casos, o sea, no es muy frecuente en los pacientes pediátricos. Lo que sí pasa es que los niños pueden transmitir, son transmisores de la enfermedad. Es decir, el niño probablemente no sufre la enfermedad, pero sí puede esparcirla a los demás adultos. Afortunadamente, los casos de gravedad en los niños no son muy frecuentes. Sin embargo, se pueden presentar. Digamos, si yo tengo 100 niños que se infectan de COVID, es probable que 90 lo hagan de manera asintomática o muy leve, pero 10 pueden presentar la complicación de síndrome multisistémico inflamatorio. Entonces, como yo no sé de estos 100 niños cuáles son esos 10 que me pueden presentar esta complicación, yo debo proteger a los 100 como, o sea, a todos como si pudieran presentarla. Además del asunto de que también me pueden contagiar a las demás personas, a las personas adultas que los rodean. Yo he sido abanderada de que se dé docencia presencial en aquellas ciudades, en aquellos municipios, en aquellas comunidades donde efectivamente las tasas de infección de COVID son bastante bajas. No en todos los lugares las tasas de infección son las mismas. Hay lugares que prácticamente no existe el COVID. Y también hay lugares donde el acceso al Internet es más limitado, sin embargo, sí pueden tener aulas ventiladas. Todo eso se puede garantizar que van a ser menos de 20, incluso menos de 15 estudiantes por aula y va a haber ventilación. Si esto no puede garantizarse, no puede hacerse la docencia presencial. Así es. Sí, muy bien. Incluso yo decía al principio de la pandemia, o sea, en el medio de la pandemia cuando se aproximaba el año escolar, yo también opiné sobre que
como se dice coloquialmente, o todos toros o todos vacas. Es decir, si todos los niños, tanto a nivel público como privado, no pueden acceder a las clases de la misma manera, de forma equitativa, era mejor que no iniciara nadie, hasta que se pudiera garantizar la equidad. Porque está pasando que muchos niños a nivel privado están recibiendo sus clases virtuales de manera adecuada porque tienen las condiciones, tienen en su casa el internet, tienen en su casa la computadora, la tablet para hacerlo. Entonces se están quedando o sea, van a cumplir con su currículo, van a cumplir con todo, van a pasar de curso apropiadamente, y los de la parte pública que tal vez no tienen esas condiciones, aún con todo el esfuerzo que se está haciendo, no va a quedar igual. Entonces, si queremos ser equitativos, si se habla de equidad, debimos empezar todos al mismo tiempo. Era mi opinión. Bueno, no sé si la doctora tiene alguna otra inquietud. Una doctora muy sencilla. Usted como médico que ha visto la vida, ha visto la muerte, que conoce realmente esta situación, más allá de la parte médica como ser humano. Un mensaje que le llegue a las personas que entiendan que esto no es una broma, que no es un interés del Estado, no es una alarma médica, que es una realidad. Apelo a la comunicación de la mujer y del ser humano que también comunica lo que sabe y lo que siente. Como ser humano, como médico y como ser humano, les digo a las personas, síganse cuidando. Si bien es cierto que la mayoría de las personas que tienen formas graves son aquellas personas que tienen comorbilidades, que si son diabéticos, que son hipertensos, que son fumadores, hay personas jóvenes, sanas, perfectas, que también se han complicado a morir. Entonces, no sabemos, usted no sabe si usted es una de esas personas que aunque sea jovencito de 30 años o menos y no sufra de nada, usted no sabe. Además está el riesgo de infectar o de enfermar a su abuelita, a su mamá, a su madrina, a su tía, a esas personas que ya son mayores que nosotros, pero que queremos y no queremos perder. Entonces, el mensaje sigue siendo cuídese. Siga las recomendaciones. E incluso, si usted no cree en el gobierno de su país, cosa que no recomiendo, uno tiene que creer en las personas que uno eligió. Tal vez usted no votó directamente, pero igual lo están gobernando estas personas porque usted es dominicano y vive aquí. Vaya, si usted tiene acceso a internet, entonces busque las recomendaciones de otros países y se va a encontrar donde en muchos países y muchos estados siguen recomendando la confinación o el aislamiento, el toque de queda, la no aglomeración. Alemania, por ejemplo, acaba de cerrar prácticamente todo, incluso hasta más allá del 1 de enero. Entonces, debemos mirarlo en ese espejo. ¿Por qué lo están haciendo? Porque definitivamente hasta que no esté la vacuna ya en nuestro medio, no hay otra forma. Y es válido decir que las vacunas actualmente solamente están recomendadas para personas por encima de los 16 años, personas mayores, y básicamente en muchos sitios se están vacunando las personas mayores, el personal de salud, primero porque el personal de salud es de riesgo por el contacto, pero también porque el personal de salud puede ser un riesgo para el paciente en caso de estar infectado, y las personas mayores. Es decir, que aún teniendo vacuna disponible, tenemos que continuar con las medidas de distancia, higiene de manos y mascarilla por un tiempo. Entonces, doctora, ¿usted se va a poner la vacuna? Creo que me toca porque es posible que tengan que ponérsela también las personas aún a pesar de haber padecido la enfermedad. Hasta ahora la recomendación no abarca... No, pero sí, yo no me refiero a... yo no me refiero ¿Si me la pondría? Sí. Sí, exactamente. Voy a decir voy a tomar las frases de un colega. Yo me voy a poner aquella vacuna que haya cumplido con las fases de investigación recomendadas y descritas en todo el entorno científico y que además esté avalada y autorizada por los organismos competentes, claro, que están, que son los que aprueban este tipo de vacunación. Y si mis estudiantes se la han puesto, pues ¿por qué no ponérmela? Correcto, correcto. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más de todo el contenido que tenemos para todos ustedes en el día de hoy.